Hola, buenos días. Buenos días a todos. Y vamos a seguir hoy con lo que vimos ayer del diodo bipolar. Recuerdo, sí, ahora sí, transparencias. Recuerdo en qué consistía. Habíamos comentado que nosotros teníamos una unión PN en inversa, eh, en la cual estábamos interesados en inyectar portadores para crear una corriente. En este caso, por ejemplo, aquí en esta unión PN, aquí esta sería la zona inversa. Y la forma de inyectar portadores, en este caso electrones libres, ¿no? La idea es desde la parte izquierda, ¿no? Inyectar portadores electrón libre, con lo cual aumentar la población de minoritarios en esta zona P, que se inyectan en esta zona de vaciamiento y salen repelidos, salen por el campo eléctrico, pues salen hacia la zona N, ¿no? Con lo cual tenemos una zona muy dopada. Esta es una estructura gemela a la que vimos ayer. Ayer veíamos una P más NP y esta sería lo mismo, pero cambiando los perfiles. Ahora tendríamos una N más PN, ¿no? Lo que se llama un transistor NPN. De hecho, a nivel de esquemático del circuito, se diferencian en lo que es el dibujo, ¿no? Tendríamos un transistor PNP, que es el que nosotros estuvimos viendo ayer, que tiene esta forma, o le ponemos esta forma, ¿no? Donde distinguimos tres terminales, lo que es el emisor, la base y el colector. En lo que consiste el dispositivo es en una corriente entre el emisor y el colector que está modulada por la corriente de base. Aquí sale una corriente de colector y en función del valor de la corriente de base yo tengo este valor de corriente de colector, que normalmente es beta veces IB. Esto era el que veíamos ayer, el que tenemos ahora en las transparencias es el NPN, que es lo mismo pero cambiando los perfiles de dopaje, y ahora se dibujaría de esta forma. Tendremos también base, colector, emisor. El emisor siempre es el que le ponemos una flechita. Aquí sale la flechita y aquí entra. Esa flechita emula lo que sería el diodo. Por lo tanto, me puedo pensar o puedo identificar que aquí hay una zona P y una zona N en el emisor y una P en la base, y aquí una zona P en el emisor y una N en la base, porque hay una unión P, ¿no? Recordad que en el diodo la corriente va de P a N, por lo tanto tenemos P, N, ¿no? Vale. Y lo mismo, la corriente de base modula lo que es la corriente de colector. En este caso la corriente de colector no sale como si aparece en el PNP, sino que entra en el dispositivo. Y esto sería la corriente de colector. Y lo mismo, la corriente de colector sería beta veces la corriente, una réplica de la corriente de base. Esta es pequeñita y esta está amplificada, factor del orden del 100. ¿Vale? Pues ahora vemos esta estructura.
Lo cual, repito, es lo mismo que ayer. Una zona de inversión, inyección de electrones libres. Ayer inyectábamos huecos porque eran los minoritarios en la zona intermedia, ahora los minoritarios en la zona intermedia sean los electrones libres que vienen inyectados por la zona N+. Aquí la unión, esta unión PN, se polariza en directa para poder inyectar estos electrones libres en la zona P y por lo tanto crear esta corriente a través de este diodo en inversa. Para poder hacer para poder obtener estas condiciones, que es que aquí esto está polarizado de una forma y esto de la forma contraria, pues forzamos tres terminales para crear dos diferencias de tensión en estos dos diodos. Una diferencia de tensión entre colector y base para poner en inversa esta unión PN, una tensión entre emisor y base para crear un diodo en directa. Como vimos en el capítulo del diodo, la corriente que pasa por el diodo en directa, pues la podemos expresar de esta forma, ¿no? Como la corriente de minoritarios huecos en la zona 0+, que bueno, aquí en este dibujo se ha expresado el eje X como una imagen especular, es decir, hacia la derecha son valores negativos de X y hacia la izquierda son valores positivos. Simplemente se ha hecho para mantener la nomenclatura de las transparencias anteriores, en donde la zona N eran, ¿no? A medida que me alejaba de la zona de unión, en la zona N, pues iba hacia valores positivos, con lo cual las mismas expresiones que veis en las transparencias anteriores, pues sirven aquí. La idea es que para calcular la corriente que cruza este diodo, lo que yo calculo es cuál es la corriente de minoritarios justo a la salida de la zona a las salidas de las zonas de la zona de vaciamiento. Por tanto, aquí los minoritarios son los huecos, cuál es la corriente de huecos en 0+, y cuál es la corriente de minoritarios, es decir, electrones libres en 0-, que sería en la zona de la base. Esta suma está fuertemente decantada por la corriente de electrón libre, puesto que tenemos este N+, ¿no? Tenemos este dopaje mayor en la zona de emisor que no en la zona de base. Por tanto, lo primero a notar es que este N+, PN, bueno, aquí pongo N más PN, pero se le llama NPN, ¿no? Al transistor. Esta estructura N más PN lo que significa es que el dopaje en la zona del emisor es mucho mayor que el dopaje en la zona de la base y del colector. Por lo tanto, la corriente que tenemos en el emisor, que es la corriente de difusión de electrones en 0 menos más la corriente de difusión de huecos en 0+, ¿no? Está bien, sobre todo está decantada por esta JDN. Pero no es exactamente igual a JDN, es un poquito mayor. En la corriente de emisor, un poquito mayor. No mucho, porque tenemos este balance de dopaje. Este es el dominante. Si lo multiplicamos por la sección de la estructura, que es esta mayúscula, pues tenemos corriente. De densidad de corriente pasamos a corriente.
¿no? Y esta suma será la corriente del emisor. Luego está la corriente del colector. Claro, la corriente del colector es la que me cruza esta unión PN polarizada en inversa, que a priori, si esto estuviese aislado, si esto fuese un sistema de dos terminales, pues sería una corriente pequeña. Al no ser una corriente de todos los terminales, hemos de pensar cuánta corriente inyectamos y con qué densidad de corriente, ¿no? Que es lo siguiente, que es el buscar el perfil de portadores, que esto lo vimos ayer con la unión esto lo estuvimos viendo ayer con la unión PNP. Pues aquí con la unión NPN pues es lo mismo, pero con los perfiles cambiados. Aquí estoy mostrando los perfiles de los minoritarios, que como sabemos son los que me van a regir la dinámica del sistema, en los sistemas de semiconductor. Por lo tanto, justo en la base, que es tipo P, voy a tener electrones como minoritarios, mientras que en el emisor y en el colector voy a tener huecos como los minoritarios. La primera unión PN es esa que me ayuda a inyectar en la segunda está en inversa, la primera está en directa. Y como la primera está en directa, yo aquí estoy poniendo el perfil de los minoritarios por encima de los térmicos, que es este NP0 o P0, estos térmicos de aquí. En estas líneas discontinuas, que serían los térmicos. Mientras que en el colector los térmicos y los que se observan son parecidos, es lo mismo, puesto que aquí tenemos un diodo en inversa. Por tanto, no estoy por encima, como si pasa aquí por estar en directa. Y entonces recordamos de vídeos pasados, de clases pasadas, recordamos cuál es ese perfil, ¿no? Es decir, recordad, si estamos en la zona P y en la zona N, pues el perfil de minoritarios huecos en la zona N y el perfil de minoritarios electrón libre en la zona P, pues se ven incrementados y aquí yo tengo un valor de contorno que es exponencialmente dependiente con la diferencia de tensión, ¿no? Esta tensión que tenemos en directa entre la zona P y N. Aquí veíamos que si aquí yo tengo un valor de minoritarios, vamos a poníamos P sub N sub 0, ¿no? Aquí teníamos pues P sub N sub 0 por E elevado a V entre Vt. Exponencialmente yo incremento esos minoritarios justo a la salida de la zona de vaciamiento. Y luego en la zona neutra, en donde rige esa ecuación de difusión, pues yo tengo una solución u otra, dependiendo de si es canal largo, que si es canal corto o no. Para canal largo, para aquellas situaciones en donde esta longitud, ¿no? Esta omega n, si es mucho mayor que la longitud de difusión de los huecos, entonces tenemos una solución tipo exponencial, ¿no? Esto sería ¿no? Esto sería los térmicos P sub n0 más un delta, que es este de aquí, que exponencialmente se decrece, ¿no? Más delta de P en 0, que sería la condición inicial,
por e elevado a x o a menos x entre LP. Esta era la solución de este perfil de aquí, en donde este delta de P0 no es más que este valor menos este valor, ¿no? Por tanto, Pn0 por e elevado a v entre vt menos 1, y este Pn0 no era más que ni cuadrado dividido por el dopaje en esta zona n. Sí, ahora es simplemente recordar, ¿no? Recordar el dopaje en la zona n, que es el dopaje de donadores. Si la zona es corta, eso quiere decir que al contrario, esta omega n es mucho más pequeñita que la LP y entonces se encuentra con el metal en donde el exceso va a ser 0, pues en ese caso el, ¿no?, omega n mucho más pequeñito que LP, pues yo puedo poner aquí un perfil de impurezas lineal, ¿no?, hasta 0. Porque mis condiciones de contorno son aquí exceso 0, aquí exceso igual a este valor menos Pn0, ¿no?, que es este de aquí. Esto de la teoría del diodo, cómo crecía este perfil en función de esta polarización. Y también lo mismo para este. Si tenemos que aquí esto es mucho más dopado que este de aquí, pues este llega más arriba y este llega más abajo, simplemente, ¿no? Porque los que se me difunden de electrones de esta zona n hacia la izquierda, hacia la zona P, son menos que los que me vienen de los huecos de la zona P, que hay más, ¿no? Hay más huecos y por tanto este perfil es mayor. Eso quiere decir que esta corriente de difusión de estos portadores es más importante en esta unión P, que era lo que decíamos. Pues aquí lo mismo. Aquí lo mismo, esta unión PN, crecemos esa diferencia de ese perfil, con lo cual aquí, justo aquí, tendría un exceso, ¿no?, justo en la base, puesto que la omega B, que es el tamaño de la base, ya se construye que sea pequeñito, que sea más pequeñito que la longitud de difusión de los minoritarios, que ahora son electrón libre, pues esto es lineal, más o menos. Se pone lineal, y este valor de aquí es pues ni cuadrado entre nb, que estos son los térmicos, por la e elevado a v entre vt. Y esta v no es más que la tensión que yo tengo. Este es el emisor, la base emisor es el que, por convención, el que está en directa, ese es o mejor dicho, el que está más dopado, ese es el emisor. Y esto es tipo N más, y esto es tipo P. ¿Vale? Por tanto, la tensión indirecta aquí es la tensión entre la base y el emisor, V, B, E, que es la que tenemos entre la zona P y la zona N. Por tanto, aquí le tengo que poner tensión base emisor. Aquí el perfil volvemos a la transparencia, lo veremos, el perfil de minoritarios en este diodo en inversa, la corriente es básicamente debida a estos que se inyectan. ¿Y cuál es la corriente que se inyecta debido a estos minoritarios? Pues la difusión, ¿no? Sería la corriente de difusión de huecos, que esto es Q de N por la derivada de N respecto de la posición, ¿no? Y esto es Q de N incremento, ¿no? El incremento de N dividido por omega N, perdón, omega B. Y este incremento de N es más que el valor, este valor menos los térmicos, ¿no? Q de N, este valor, N cuadrado
EVBE entre VT menos 1 menos los térmicos, el incremento, dividido por omega B. Si no me he dejado nada. Vale, esto es la corriente colector. Bueno, la intensidad de corriente. Lo multiplico por la mayúscula y ya tengo la intensidad. Exponencialmente dependiente con la tensión de base emisora. Es decir, la corriente que cruza la zona en inversa, ¿no? Esta corriente que cruza en inversa, es exponencialmente con la dependiente, igual que en un diodo, pero con la polarización que tengo en otra unión P. ¿Vale? Que es este cálculo que tengo aquí, ¿no? La verdad es que sí que me había olvidado algo, que es el NI cuadrado entre el NB, el NI cuadrado entre NB. Decía yo que me había olvidado. ¿Vale? Que es esta expresión de aquí. Esta es la corriente de colector. Todas estas constantes pues son constantes, no dependen de polarización, de tensiones de polarización externas, pues lo ponemos como I sub S, ¿no? Multiplicado por la sección A mayúscula, sería el I sub S. ¿Vale? Donde I sub S vale, pues esto de aquí. Esto en cuanto a corriente de colector. Luego vendría lo que es la corriente del emisor. La corriente del emisor que, o mejor dicho aquí, el cálculo de la corriente de base, ¿no? Que es un poco también lo que estábamos comentando, ayer. Por una banda, por un lado hay el mecanismo que ya explicábamos de la corriente de recombinación, que quiere decir lo siguiente: yo aquí tengo mayoritarios electrón libre con este perfil por encima de los térmicos, por lo tanto tengo una recombinación neta activada. Se están consumiendo huecos que son mayoritarios aquí, pero claro, si quiero mantener neutralidad de carga, yo tendré que aportar huecos o crear huecos en esta zona de la base, con lo cual estaré creando una corriente, digamos, de absorción de... ¿no? Ahora lo dibujo en el papel y espero que quede más claro. Ahora lo dibujo en el papel y os lo muestro. Vale, hemos quedado que estos son los mayoritarios electrones, ¿no? Eso es el colector, esto es la base, esto es el emisor. Aquí, dentro de lo que es esta estructura, pues yo aquí tengo un contacto metálico, ¿no? Un conector, aquí yo tengo otro contacto metálico, otro conector, y aquí otro contacto metálico, otro conector. Esto es el terminal de base, el terminal de colector y el terminal del emisor. Recuerda, la idea es, ¿no? Este es el esquemático. Base, emisor, colector. Esta corriente está modulada por esta
Esta corriente que pongo aquí inyectándose es debida a dos mecanismos. El primero es el mantener a neutra esta zona. Es decir, puesto que aquí tengo un perfil de electrón libre X, yo aquí tengo los minoritarios que son huecos, más o menos es igual a n sub b, y luego tengo los n sub b polarizados positivamente, porque estamos operativamente. Estos son los balances de cargas. Huecos que aportan carga móvil ionizada positivamente, aceptores que aportan carga fija ionizada negativamente, porque esto es una zona P, ¿no? Esto es una zona P. Y luego los electrones que aportan una carga negativa y son móviles y que me vienen inyectados por el emisor, ¿no? Que es N+. Inyecto portador, esto está en directa, ¿vale? Por neutralidad de carga yo tendré que tener un perfil de huecos igual a NB más este exceso, más el exceso, ¿no? Aquí lo podemos dibujar así, pero por neutralidad de carga, los huecos se tienen que incrementar en relación a NB, porque contrarrestan los NB menos y los N que me han venido de aquí. ¿Y de dónde vienen estos perfiles? ¿De dónde saco yo el extra, este extra de portadores que tengo que ir poniendo? Porque aquí habrá una recombinación. ¿Qué significa? Pues que vendrá un electrón, alguno, se encontrará con un hueco y se recombinará. ¿Con qué velocidad? Pues esto es delta de minoritarios, que es delta n, dividido por tau n, con esa velocidad. Se van destruyendo, pues en cada diferencial de volumen, en cada centímetro cúbico, pues se me destruyen tantos huecos, o dejo de tener X huecos por unidad de tiempo, por cada segundo, en ese diferencial de volumen. Por tanto, irá bajando. Pero si baja, entonces eso se queda eléctricamente negativo, ¿no? Si esto baja y yo mantengo este perfil de electrones y los huecos bajan, pues esto se queda descompensado con carga negativa que atraerá o que expelerá los electrones, ¿no? O creará huecos, en este caso. La única forma que tiene de drenar electrones por este terminal es creando huecos. Se crearán huecos por, no por inducción de este terminal de base. Se crean esos huecos para reemplazar la recombinación. Por tanto, tenemos esta corriente de recombinación que decíamos que era QR diferencial de X. Esto sería la expresión, ¿no? Integrando para toda esta zona, es decir, no lo mismo los que se me recombinan aquí, que son menos que los que se me recombinan aquí. Por tanto, integro para toda la estructura y esto me da dimensiones de densidad de corriente. Esta J de recombinación viene de la base. Lo multiplico por la sección y tendría corriente de base. Pero no solamente existe este mecanismo, también estoy inyectando huecos, estos son perfiles de huecos. Aquí tendríamos esa corriente de difusión de huecos en 0 más, eso que decíamos que era mucho más pequeñito que la corriente de difusión, ¿no? Esta
corriente de difusión de electrones en 0-, decíamos, bueno, esto es mucho más grande que esto. Bueno, pero esto, aunque sea más pequeñito, pues algo hay. ¿Cuánto? Pues si esto es de canal largo, esto de aquí se puede calcular. Es decir, aunque podríamos decir que este es mucho mayor y lo podríamos despreciar, bueno, forma parte de la corriente de base y ahí sí que es importante. Porque esta corriente de recombinación tampoco necesariamente es mucho más grande que esta. Por tanto, yo tengo esos dos mecanismos. Uno, corriente de recombinación y otro, la corriente de huecos que se inyectan aquí, por lo tanto también se pierden y por lo tanto también se tienen que reemplazar. Yo tengo que reemplazar los que se me van por la zona indirecta y los que se me recombinan por el hecho de tener un perfil X de minoritario, ¿no? Y tengo que ir reemplazando esos mayoritarios. ¿Cuál es ese valor? Bueno, si esto es canal largo, pues Q de P derivada de P respecto de X, ¿no? En 0 más. Esto es lo que tenía que poner. Recordamos de las ecuaciones de diodo, ¿no? Esto era Q de P, Ni cuadrado entre N E. Ahora tenemos aquí en el denominador un dopaje del emisor, que recuerdo que es bastante importante, con lo cual este número hace que sea relativamente pequeño, porque aquí tengo dividiendo un número bastante grande, ¿no? Que es este dopaje que tengo en el emisor. Luego también encontramos aquí la longitud de difusión de huecos, y esto es de canal largo, por E elevado a V, tensión entre base y emisor, que es la tensión indirecta del diodo, entre base y emisor, dividido por VT menos 1, ¿no? Si no me he equivocado. Creo que no. Esto sería lo que se llama la corriente de inyección y que es también parte de la corriente de base. La corriente de base, que se inyecta por la base, será la suma de estas dos. La reposición de los huecos que se pierden por recombinación más la reposición de los huecos que se inyectan hacia el emisor. Ya habíamos calculado antes esa corriente de colector. Ahora, para la corriente de base, calculamos primero la corriente de inyección, que es esta la misma expresión que os he dibujado en el papel. Y podemos establecer o podemos calcular una beta, no la beta de la corriente total. Recordad, la beta no es más que la relación entre las corrientes de colector y las corrientes de base. ¿Vale? Por tanto, yo para esta corriente, para este componente, yo puedo definir la beta de inyección como la expresión que teníamos para la corriente de colector en relación a esta nueva que hemos calculado de inyección. Esta es la beta de inyección. También puedo definir la beta de recombinación como la relación entre JC y esta componente de recombinación. Esta es la que habíamos calculado ayer y que me daba como resultado una ratio, una relación entre tiempos de recombinación en relación al tiempo de transición de portadores a lo largo de las estructuras. ¿Recordáis ayer? Pero bueno, puedo crear esta beta de recombinación. La beta real, ¿no? La beta real, que sería la relación entre JC y la J de base. Esta es la suma.
Pues dividiendo todo por JC, pues tengo, perdón, dividiendo todo por JC tendría 1 dividido por JREC entre JC, esto es 1 entre beta de recombinación, más 1 entre beta inyección. Por tanto, la beta total la podré expresar en función de estas dos betas, la beta de recombinación que calculamos ayer, esa ratio entre tiempos característicos de recombinación en relación al tiempo de transición, y esta nueva beta inyección, que da cuentas de los minoritarios que la base inyecta en el emisor. Que vemos aquí. Cogemos esta expresión de corriente inyectada, la dividimos y sacamos, pues fijaros que tenemos la misma dependencia con la polarización, que es esto que tenemos entre paréntesis, que con la JC era esto. Por lo tanto, voy a perder dependencia con tensiones de polarización y tendré una constante, que es esta constante IS dividido por esta constante y que me da estas relaciones del dopaje, beta inyección. ¿Vale? Esto por un lado. Corriente de recombinación o beta de recombinación. Pues lo mismo, calculamos la corriente de recombinación. Este cálculo ya lo hice ayer, pero lo repetimos. La corriente de recombinación, que es Q por la integral del exceso de minoritarios en la base respecto al tiempo característico de recombinación de minoritarios en la base, que en este caso son electrones libres, tau n, pues decimos que esto es la área de este triángulo, un medio de la base por la altura, un medio de el exceso, este delta NB en 0, por la base, omega b, dividido por 2. Y dividido por tau n, que está por aquí, multiplicado por q. Esto, sustituyendo delta de n, que es mi cuadrado entre nb, por esa dependencia con la polarización, ya teníamos la corriente de recombinación. Si ahora calculábamos la beta, ¿no? tendríamos que esa dependencia con la polarización se va, ¿no? Esa dependencia con la polarización se va y dividiríamos esto de aquí por esto de aquí. Simplificando tendremos 2 veces ln al cuadrado entre omega b al cuadrado. Que ahora lo relaciono con esa que obtuvimos ayer, que es la misma, pero expresada de otra forma. Fijaros una cosa, que para que esta beta sea grande, la omega b tiene que ser pequeñita. La omega b se ha de construir pues, mucho más pequeñita que la longitud de difusión de los minoritarios en la base, para que yo tenga una beta grande, que es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que la corriente de colector sea mayor que la corriente de base, que esta sea lo más pequeñita posible. ¿No? Lo que yo quiero es que IC, que es beta veces IB, sea pequeñita la corriente de base y esta una versión magnificada. Por tanto, quiero una beta grande. Para tener una beta grande tengo que tener una omega b pequeña. Y esa es la razón por la cual se construye el bipolar con una zona intermedia estrecha, esa zona de base. Fijaos aquí, yo tengo esta ratio, esto es mucho más pequeñito que esta longitud de difusión de minoritarios en la base, por tanto, esto será
mucho mayor que 1. Nosotros habíamos llegado a una expresión no exactamente igual, bueno, era igual a esta, lo que pasa es que expresada de otra forma, que era tau p entre tau n, entre tau de transición. ¿Vale? Esto es debido a que si recuperamos la corriente de colector, que es Q de n cuadrado entre omega b nb, ahora estoy escribiendo en el papel esta expresión de aquí, esta es la corriente de colector que habíamos calculado antes, y luego tenemos la corriente de recombinación, que es esta de aquí, y que dividimos ponemos en el denominador para calcular la beta de inyección, perdón, la beta de recombinación. N cuadrado entre nb 2 tau n. Esto es la beta de recombinación. Podemos sacar, si empezamos a simplificar, esto se va con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto, ¿no? La omega b tenemos omega b cuadrado, este 2 pasa multiplicando, este 2 pasa multiplicando, y el tau n pasa al numerador, ¿no? Por tanto, yo aquí tengo 2 veces d sub n tau n dividido por omega b cuadrado. Esto de aquí, si recordáis, estaba definido en clases anteriores como la longitud de difusión de los electrones al cuadrado. Esto tiene dimensiones de distancia y representan esa longitud típica que recorre un portador antes de ser recombinado, ¿no? Esa longitud media. Por tanto, tenemos esto de aquí. Si queremos esa ratio de transición, pues tenemos tau n dividido por omega b cuadrado dividido por 2dn. Esto que pongo entre paréntesis tiene unidades de tiempo. Y es el tiempo típico de transición, tau t. Tau n entre tau t. Esto lo vemos, lo demuestro a continuación. En la estructura yo tengo, recordamos, aquí los minoritarios en la base, yo tengo aquí una carga en exceso sobre los térmicos, estos son los térmicos, n sub b sub 0, que esto es el ni cuadrado, bla, 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 ¿no? Entre nb, estos son los térmicos. Y esto es mi exceso sobre los térmicos. Por lo tanto, yo aquí tengo una carga. Aquí tengo una carga que puedo llamar, ¿no? La carga en la base, prima, que sea por unidad de superficie, densidad de carga por unidad de superficie. Esto es, pues, área de este triángulo. Aquí es Q por delta de n en 0. Y aquí yo tengo omega sub b. Por tanto, un medio de esto por esto. Un medio de omega b por esto. Q ni cuadrado entre nb por e elevado a v base emisor entre vt menos 1. Esto es mi carga almacenada en la zona intermedia. Toda esta carga es estacionaria, pero se va renovando, es decir, no siempre es la misma carga. De hecho, se está moviendo hacia la derecha. Estos electrones se mueven hacia el colector, hacia esa unión en inversa y se ven acelerados por
por el campo eléctrico, que en este caso pues va, mira hacia la izquierda, este es el campo eléctrico. Pues entonces se va renovando. ¿Cuánto tiempo tarda en renovarse? Bueno, pues si yo sé la JC y lo defino como la ratio entre esa carga dividido por ese tiempo típico, esa densidad de carga, perdón, dividido por el tiempo típico de transición y defino ese tiempo típico de transición aquí, ¿no? Es decir, carga que repongo dividido por el tiempo que estará ahí antes de que se vaya. Y esto es la definición de tau t, ¿no? Tau t definido como esa carga dividido por JC. Pues vamos allí, ¿no? Esto será todo esto de aquí, pues 1/2 omega b q n cuadrado entre nb por e elevado a tensión entre vt menos 1 dividido por esta JC que ya empieza a ser un viejo conocido, pues q de n cuadrado entre omega b nb por e tensión base emisor entre vt menos 1, esto se va con esto se va con esto también, la carga también, ¿no? Ahora como para que no dé. El omega b pasa multiplicando, pasa al numerador y yo tengo omega b cuadrado entre 2 veces de n. Este es el tiempo típico de transición, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Lo podemos expresar de esta forma o lo podemos expresar como ratio de longitudes típicas, esta beta de recombinación, que no es más que una componente de la beta total. La beta total, y ahora vuelvo a las transparencias, la beta total se calcula a través de esta beta de recombinación y de la beta de inyección, ¿no? Que da cuentas de la corriente que se inyecta en el emisor, ¿no? Y me da esta fórmula de aquí. Entonces estaré interesado en conocer o en desarrollar un modelo un modelo circuital para esta estructura nueva, ¿no? Que es el bipolar, ¿no? Ahora ya no mirando hacia adentro, sino mirando hacia afuera, sabiendo que esto es el emisor, que esto es el colector, sabiendo que por aquí me sale una corriente de colector, por aquí me entra una corriente de base y por aquí una corriente de emisor. Pues podemos interpretar esta circuitería de la siguiente forma. Con la existencia de un solo diodo, porque fijaos que por ahí solo me sale este término, ¿no? Dependiente de aquel que está en directa, que es la unión emisor-base. Esto es NPN. Por tanto, esto va al revés, perdón. Esto es el NPN. ¿No? Sí, esto estaba bien, ¿eh? Y lo que pondré es lo siguiente. Desde la base hasta el emisor yo tengo un diodo, que es aquel que está polarizado con una tensión base emisor. Esto es la base.
y esto es el emisor. Y luego tengo ese colector que hemos demostrado que la corriente, no sé si esto es el emisor, que la corriente que sale del colector, o mejor dicho que entra, perdón, aquí está todo entrando, corriente colector, vaya, corriente emisor. En el caso del NPN es justo al revés que el PNP. Aquí entra corriente de base, sale corriente por el emisor y entra corriente por el colector. Pues nosotros podemos crear un modelo circuital en donde tenemos ese diodo entre base y emisor. Por aquí saldrá una corriente. Pero a esta corriente entre base y emisor, debido a este diodo, también se le une la que me viene por el colector. Se cumple por la ley de Kirchhoff de corrientes que la suma de corriente de base más corriente de colector es igual a la corriente del emisor. Esto es beta veces IB, por tanto aquí tenemos IB por 1 más beta igual a IE. El caso es que hay esa proporcionalidad, ¿no? Esa proporcionalidad entre corriente de colector y corriente de base. Aquí se inyecta una corriente y base. Y la forma en teoría de circuitos de expresar una corriente que depende de otra por una constante es lo que se conoce como corriente dependiente de corriente. Yo tendré una, y este es el símbolo de corriente dependiente de corriente. Quiere decir que por esta estructura pasa una corriente que es proporcional a la corriente que pasa por otra zona. Pues tenemos una corriente y esto es beta veces IB. Esto es el modelo circuital. ¿Vale? Aquí lo pone de forma, primero, aquí me pone un diodo adicional, ya veremos de dónde viene, por el momento imaginemos que no está. Tenemos este diodo entre base y emisor por el cual le pasa una corriente que definimos como IF entre beta, esto sería la IB, y luego por aquí pasa la beta IB, ¿no? Como lo multiplicamos por beta, por aquí tenemos IF, es otra forma de ponerlo. Por lo tanto, por aquí pasa IF, olvidado de esta IR por el momento, y por aquí pasa IF entre beta. ¿Vale? ¿Qué significa la presencia de este diodo y de este menos IR? Pues esto da cuentas de la simetría bueno, de la cierta simetría que tenemos en la estructura NPN. Es decir, aquí hemos supuesto que hemos puesto en directa este diodo y en inversa este de aquí. Pero fijaos que hay cierta simetría. Esto es NPN. La pregunta sería, uno se podría preguntar, ¿qué pasa si yo pongo este en directa y este en inversa? No será exactamente lo mismo porque hay asimetría en dopajes, pero hay simetría en estructuras. Por tanto, algo similar pasará. Es decir, si yo lo que construyo es una cosa, o si lo polarizo de forma que este esté en inversa y este esté en directa, entonces tengo un modelo similar, ¿no? Un modelo similar que se sobrepone a este, ¿no? Es decir, yo tengo la base con un diodo que va al colector, que ahora haría las veces de emisor, y luego
una fuente de corriente entre emisor y colector que ahora va al revés. Entre el emisor y el colector, pero como lo he polarizado justamente al revés, pues este no se me activa, este está ahora en inversa y se me activa este de aquí. Repito, lo he hecho al revés, lo polarizo de forma que este esté en directa y este esté en inversa. Entonces ahora este es el emisor y este es el colector, con lo cual, como si este fuese el colector, el colector proporciona corriente al emisor, pues ahora el emisor proporcionará corriente al colector, como si los papeles se hubiesen invertido. Y luego el diodo que está activo no es entre base y emisor, sino entre base y colector. ¿Vale? Y aquí le diré corriente en inversa y esto será corriente en inversa, dividido por una beta que no es la misma porque no es 100% simétrico. Si los dopajes fuesen simétricos, pues sí que esta beta sería la misma que antes. Le llama beta en reversa, ¿no? Superpuesto a este modelo tenemos este modelo circuital de aquí. La superposición de las dos posibilidades. Operación en modo directo, que es lo que hemos estado viendo y que es el modo normal de operación, en donde el emisor, que es el diodo entre la base y el emisor, que es ese más dopado, pues está en directa. Pero si por circunstancias tenemos una polarización inversa, ¿no? Modo inverso, pues el colector hace las veces del emisor. Entonces aquí, fijaos que aquí he colapsado esas dos fuentes de corriente dependiente, las he sumado, ¿no? Una va hacia arriba y otra hacia abajo. Pues esa es la que va hacia arriba, simplemente la resto. Y aquí pongo una beta R distinta. Normalmente esta beta es más pequeñita que esta. Esto puede ser 100, 200, pues esto puede ser, yo qué sé, 20, 50, 10, depende de los dopajes. Por tanto, los parámetros del BJT son tres: la beta R, y luego la constante que ponemos en la constante de corriente inversa que ponemos en la corriente que cruza por este diodo, que está ahí. Bueno, y F entre beta, pero bueno, es este de aquí. ¿Vale? Esto sería el modelo circuital, que si vemos la relación corriente IV, pues veremos cómo opera en directa y cómo opera en inversa. Esto lo veremos mañana. Estas curvas corriente-voltaje y cómo salen, ¿no? Un poco de todo esto que hemos estado explicando. Pues lo dejamos aquí y seguimos mañana.